Hola, mi nombre es José Ramiro Bertieri, soy parte del nodo Colombia Humana Arbeláez y pues les estoy transmitiendo aquí justamente desde este municipio en donde me ubico. Aquí pues un poco para compartirle la panorámica del paisaje, aunque no se ve muy bien. Hoy quiero compartirles un mensaje a la gente que hace parte de la Colombia Humana y en general no solo a los que hacen parte de la Colombia Humana, sino a todas las personas que han estado como conectadas con estos procesos políticos en la coyuntura de lo que se estamos trabajando ahorita, que es la realización de las asambleas municipales y la conformación de las estructuras del Partido Colombia Humana. ¿Cierto? Un poco porque pues hace falta pedagogía y pues estamos justamente como tratando de hacer ese ejercicio. Por aquí me vinieron a acompañar en este mensaje, entonces también les presento a Negro, que es uno de nuestros cuidanderos. Bien, y ¿por qué hablar de la Colombia humana? Pues hay que remontarse un poco hacia los orígenes de lo que ha sido el movimiento. Hay que hablar de la Bogotá humana, lo que fue el periodo de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Posterior a eso se trabajó en la conformación de un movimiento que pues justamente tratase de replicar esas experiencias en una propuesta política que hace 4 años pues no logró llegar a la presidencia cuando ganó Iván Duque y pues se siguió en ese trabajo y particularmente Gustavo Petro, Susana Muhammad y en general otros integrantes del partido lucharon por obtener una personería jurídica, ¿sí? Como un movimiento político, en razón a que en su momento pues, se había tenido una votación significativa y y pues se daban las razones para que la Colombia Humana fuera reconocido como partido político. Hay que recordar que en su momento, por ejemplo, algunos de los que participamos hace 4 años en las elecciones, perdón, no hace 4 años, sino hace 3 años en las elecciones regionales, lo hicimos en muchos casos avalados por una lista que se denominaba Colombia Humana Unión Patriótica. Y es que en su momento pues la Unión Patriótica facilitó estos procesos para que pues la militancia de personas identificadas con la propuesta de Colombia Humana pudiese participar. Pero, y este es un punto importante, entonces dejando ahí como punto importante uno, se está trabajando en la conformación de unos cuadros de un partido político que ya ha sido reconocido legalmente, del cual pues entre otras pues la dirigencia era Gustavo Petro, Susana Muhammad. Luego ha habido unas transiciones en las cuales pues otras personas han tenido que ir tomando la batuta y liderando el trabajo de ese partido. Y entonces ese es eso. ¿Por qué hablar de la Colombia humana y un poco la confusión que se puede generar a veces, por ejemplo, con temas como el pacto histórico? En el pacto histórico como proceso político que llevó a Francia Márquez y a Gustavo Petro, a Petro a la presidencia, a la vicepresidencia a Francia Márquez, hubo lo que podríamos llamar en el lenguaje una juntanza de intenciones, una juntanza de eh, deseos, una juntanza de propósitos de diferentes movimientos que en algunos puntos tienen coincidencia, pero no necesariamente en todos. Y de hecho ustedes en las regiones sí que seguramente lo ven más claro, ¿sí? Que a uno a veces cuando uno se plega al discurso de los medios o el discurso generalizado se habla de la izquierda y resulta que en la izquierda hay un montón de matices, el centro y resulta que en el centro no solo hay un montón de matices sino que hay un montón de indefiniciones. A veces la noción de centro se usa un poco justamente como para describir algo que como en palabras de Horacio Serpa hace un tiempo, no es chicha ni es limonada, o como dice la canción, la vieja canción de Ana y Jaime. Entonces, en ese proceso estamos. Y en ese proceso entonces es importante entender justamente que así como existe, por ejemplo, el polo democrático, con su historia, su tradición y sus posturas ideológicas, existe la Unión Patriótica, que es un poco
el trabajo que recogió Aida Bella, que está haciendo, por ejemplo, Heidi Sánchez en Bogotá, y que hay otras personas que han estado como muy conectadas con esa corriente, que existe proyectos políticos como el Maíz, ¿sí? Como la ASI, como AICO, y en las regiones sí que es cierto que existen otros movimientos, por ejemplo en la lógica de los procesos de las comunidades afro, pues son muchísimos los movimientos políticos que existen, que al final todos ellos están conectados o sea, se conectaron o se juntaron en la lógica del proceso de llevar a Gustavo Petro a la presidencia y a Francia Márquez a la vicepresidencia, pero que no son lo mismo, ¿cierto? Entonces ese es un punto importante. Y ahora uno dirá, pero ¿para qué tantos partidos políticos o para qué tantos movimientos o será que son necesarios? Son necesarios o son importantes porque finalmente la democracia se basa en la fortaleza de unos partidos políticos, uno, y dos, porque a la final teniendo coincidencias, pues también hay diferencias y hay puntos en los cuales no necesariamente todos coinciden. Y finalmente porque es organización, es decir, en cada uno de nuestros casos, y esto vuelve aquí, por ejemplo, en los temas de lo regional, en donde en los regionales podemos eventualmente trabajar de forma conjunta con algunos movimientos, personas, no reconocemos, pero hay unos puntos en donde definitivamente no nos encontramos, ¿cierto? Entonces, ese es un poco, digamos, el planteamiento de por qué se requiere o se está planteando justamente conformar la Colombia humana, o conformando, porque ya estricse, pero darle esa fortaleza y esas estructuras, porque finalmente la Colombia humana es el partido político de Gustavo Petro como presidente. Eso sí es claro, y él ha sido el primer gestor y creador de este movimiento, y lo que se está haciendo ahorita es justamente conformar las bases a través de las cuales se espera que ese esfuerzo que en un momento, y no diría que solo de Gustavo, de mucha gente, pero que era un liderazgo un poco basado en la iniciativa de algunas personas, se conforme como un partido político con presencia nacional. ¿Qué plantea la Colombia humana? Ay, mire, aquí llegó el otro joven que también apoya este proceso. ¿Qué plantea la Colombia humana? Mire, la Colombia humana, definir este tema es un poco a veces complejo, pero digamos, hay una palabra muy importante en todo el proceso de Colombia humana que se llama progresismo. La ideología progresista. Y eso tiene unos matices en términos, y es importante entender qué significa eso, porque también de nuevo, ¿no? Entonces se habla de la izquierda, de la derecha, del centro, como unas categorías de clasificación, por no decir discriminación. A veces se usa incluso un mensaje, no, es que los progresistas son tal cosa. Bueno, entonces, qué bueno que entendiésemos qué significa eso del progresismo para poder difundirlo. Pero por ahora voy a dejar aquí como un mensaje clave. Estamos conformando el partido, o estamos dándole estructura regional, perdón, porque el partido ya está conformado, legalmente reconocido, pero le estamos dando estructura regional al partido del presidente Gustavo Petro. Y por eso estamos en esa lógica de convocar asambleas municipales en las cuales se espera exista una participación muy importante de hombres, mujeres, de diferentes personas con perfiles, a través de los cuales con la conformación de los nodos municipales, de los nodos regionales, se irá conformando la estructura de ese partido político. Y por eso es importante que ojalá la gente que tiene identidad o que por lo menos tiene curiosidad en entender un poco qué es eso de la Colombia humana, qué es el partido del presidente Petro, pues se acerque y ojalá puedan ser parte, porque parte de este ejercicio es tener una participación significativa, no solo de digamos un poco de la gente que tradicionalmente ha estado metida en la política, sino en general de muchas personas a las cuales transformar el país y ser un motor de cambio les resulta una apuesta válida, una apuesta de trabajo interesante. Entonces, seguiremos con otros videos contándoles en el siguiente qué es progresismo.